Bueno, entonces voy por aquí a abrir la guía. Bueno, entonces básicamente me permite, les comparto aquí pantalla. Bueno, ¿están viendo pantalla? Sí, señor. Listo. Permítame un momento. Bueno, entonces, si nos vamos a la guía de aprendizaje, la siguiente evidencia que nos dicen es acerca de un taller de especificación del modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software, ¿sí? Fíjense que aquí nos dicen que una propuesta técnica se centra en proporcionar información sobre una solución de software para resolver un problema de un negocio, automatizando un proceso. Esta puede ser presentada en diferentes formatos, dependiendo pues del proyecto y el objetivo previsto. Entonces nos dicen aquí, nos dan de cierta manera eh, la estructura que debe tener la propuesta técnica. Dice que de cierta manera leer definitivamente los conceptos básicos definidos en el componente formativo de la propuesta, seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción, un alcance, una lista y versión del documento. Y realizar un glosario de terminología utilizada en una propuesta técnica, ¿sí? Desarrollar una propuesta técnica de software alternativa a la que está trabajando y consultar el material referente al tema para enriquecer el producto, ¿sí? Entonces, para este punto, fíjense, para la evidencia 1, actividad 4.10.94, es decir, para la actividad que se está pidiendo, en la evidencia 1, actividad 4, competencia 22.050.10.94 de la guía de aprendizaje 2, básicamente vamos a coger esa propuesta técnica, el documento de propuesta técnica que nosotros ya trabajamos y vamos a añadirle solo el glosario, ¿sí? Es decir, nosotros, permítanme aquí, yo ingreso acá. Fíjense que nosotros veníamos trabajando una propuesta técnica. Esta fue la propuesta técnica que hicimos en base, de cierta manera, al caso de estudio de la tienda de Barrio Popular, que yo les pasé como para que lo tomaran como referencia y ustedes realizar la propuesta técnica enfocado al proyecto formativo que ustedes vienen abarcando, ¿no es cierto? Entonces, para ese punto, fíjense, para ese punto de la evidencia 1, actividad 4, competencia 22.050.10.94 de la guía de aprendizaje 2, vamos a coger esa propuesta técnica que ustedes ya tienen hecha y vamos a añadirle el glosario de términos, es decir, vamos a añadirle este glosario de términos, ¿sí? Entonces, para entender qué es un glosario, eh, permítanme acá un momentico. Listo. Un glosario de términos, fíjense que pues es un diccionario de términos
que nos provee toda la información sobre un tema en orden alfabético. Y como el glosario de términos a la propuesta técnica, entonces ese glosario de términos debe abarcar lo que corresponde a los conceptos que se trabajaron en la propuesta técnica, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros veíamos en la propuesta técnica, manejamos conceptos como de cotización, como de freelance, licitación, conceptos de stakeholders, conceptos, vamos aquí a admitir a los demás compañeros. Bueno, abarcamos conceptos, permítame un momento. Conceptos de presupuesto, de términos de referencia, conceptos de calidad y pruebas, conceptos de entregables, ¿sí? Entonces, van a coger la propuesta técnica que ustedes ya realizaron, enfocada a sus proyectos formativos, y lo que vamos a realizar es a esa propuesta técnica, vamos a añadirle el glosario de terminología de la propuesta técnica, que son los conceptos que se manejaron para trabajar la propuesta técnica, ¿no es cierto? Entonces vemos que en la propuesta técnica nosotros hablamos de unas entregables, de recursos, de presupuesto, de términos de referencia, ¿sí? Entonces, eh, a esa actividad que solicita, pues, básicamente, la evidencia 1, actividad 4, la competencia 22.050.1094, la guía de aprendizaje 2, van a coger la propuesta técnica que ya ustedes realizaron y le van a añadir el glosario de términos y suben ese documento actualizado con el glosario de términos. ¿Me dice entender, muchachos? Sí, señor. ¿Sí? Listo. Entonces, por un lado, pues ya sabemos qué actividad se debe entregar en esa evidencia que está aquí subrayada. Espera acá yo, permítame un momentico acá, ¿no es cierto? Ya sabemos de qué se trata esa actividad, ¿no es cierto? Permítame acá un momentico. Vuelvo acá y acepto que hay compañeros que están ingresando. Enrique, buenas tardes. Alicia, Enrique, John, Luis Felipe, Stephanie, entre otros compañeros. Bueno, entonces volviendo. Ya sabiendo, de cierta manera, la respectiva actividad que hay que entregar en esta evidencia de aprendizaje que señalo aquí, que es el taller de especificación del modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto, que es nada más coger la propuesta técnica que ya realizaron y añadirle el glosario de terminología, ¿no es cierto? Entonces, ese glosario de terminología ustedes deben de especificar una tabla de cierta manera como lo ven en pantalla y van a poner todos los conceptos que ustedes trabajaron para realizar la propuesta técnica, ¿no es cierto? Manejamos conceptos como de cotización, licitación, stakeholders, términos de referencia, presupuesto, recursos, entregables, alcance del proyecto, sí, todos esos conceptos que ustedes vean que manejaron, simplemente a modo de tabla definen el término y al lado definen con sus propias palabras lo que corresponde al significado de cada término, ¿no es cierto? Entonces, ¿alguna duda, inquietud respecto a esa actividad que propone la evidencia 1, actividad 4 de la competencia 22.050.1094 de la guía de aprendizaje 2? ¿Me confirman, por favor? Señor, muy claro. Listo. Entonces, fíjense que de cierta manera escoger esa propuesta técnica y añadirle el glosario de términos, ¿sí? Porque acá dice, vean, realizar un glosario de terminología, utilizar una propuesta técnica, ¿no es cierto? Miren, acá, es más, aquí le dan unos conceptos, que es presupuesto, que es teoría, que es costos, que es términos de referencia, ¿no es cierto? Listo.
Fíjense que acá dice, fíjense, desarrollar una propuesta técnica de software, pero fíjense que esa propuesta técnica ya la tenemos hecha. Entonces, este punto, ¿no es cierto? Ya lo tenemos hecho, ¿no es cierto? Entonces, no quiero que se confundan, no quiero que digan, no, instructor, hay que hacer otra. No, ya lo tenemos hecho, ¿no es cierto? Listo. Dice que consultar el material referente al tema para enriquecer el producto. Ese material de apoyo es el que hemos leído referente. El material, el material de apoyo es este. Propuesta técnica, que es el material de apoyo que nos apoyamos para realizar la propuesta técnica. Entonces, vamos a ir aquí a territorio. Permítanme un momentico. En territorio, fíjense que si vamos aquí por edición de contenidos, en proyecto, vamos a ir aquí a la fase de análisis, en actividad de proyecto 2, en guía de aprendizaje. No, es aquí el material de apoyo. Fíjense que acá aquí está el material de apoyo de propuesta técnica, en donde pues ustedes de cierta manera entrando a este material de apoyo, pues pueden sacar los conceptos que se trabajaron para la propuesta técnica. Sí, es más, si van aquí a ver contenido, aquí en menú, hay algo que se llama glosario, ¿sí? Y ese glosario es de ese material de apoyo. Fíjense que acá está el término de cotización, FRINLAT, licitación, stakeholders, términos de referencia, ¿no es cierto? Y entonces, pues pueden también hacer uso, pues, de ese material de apoyo, ¿no? Bueno, entonces, seguimos. Vamos aquí a bajar. Luego está, de cierta manera, esta actividad, ¿sí? Esta de acá. Se llama propuesta técnica y económica con ajustes de acuerdo a la negociación tecnológica. Entonces, vamos a seguir trabajando con esa propuesta técnica que ya hemos hecho. A este punto, ¿qué le vamos a añadir a esta propuesta técnica? ¿Sí? Fíjense que este punto de presentación y saludo ya lo tenemos. El alcance también, ¿sí? Valoración de la situación, ya lo tenemos en la propuesta técnica, ¿sí? Aquí, esto es lo nuevo. Básicamente cuando dice opciones de propuesta, ¿sí? Fíjense que acá dice propuesta técnica y económica con ajustes de acuerdo a la negociación tecnológica. Cuando hablamos de estos ajustes, de acuerdo a la negociación tecnológica, es cuando nosotros como empresa de desarrollo de software le pasamos la propuesta técnica al cliente, quien va a pagar por ese producto software. Si el cliente determina que esa propuesta técnica se le tienen que hacer ajustes para ser aprobadas por ellos y cerrar el negocio, se hacen esos ajustes, ¿no es cierto? Entonces, aquí, en base a la presentación, permítanme acá un momentico. Vamos a mirar qué es una propuesta técnica ajustada, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando están mirando la presentación, ¿me confirman? Sí, señor. Listo. Cuando hablamos de una propuesta técnica ajustada, es porque esa propuesta ya contiene unos cambios que son sugeridos por el cliente, el cual pues son el resultado de la observación y el análisis ejercido por el cliente con base, es decir, con base a la propuesta técnica, ¿no es cierto? El cliente lo revisa, ¿sí? Aquí es importante tener en cuenta que una vez se haya realizado la revisión de la respectiva técnica, el cliente decide si está o no de acuerdo con la propuesta presentada por parte de la empresa de desarrollo de software, ¿sí?
Si la propuesta técnica a partir de la primera revisión del cliente está bien, listo, no hay que ajustarla. Pero si el cliente decide que hay que realizarle ajustes, pues se le realizan los respectivos ajustes. Y esos ajustes van a ir plasmados en un formato, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es ese formato? Básicamente, vamos de cierta manera a mirar ese formato. Ese formato lo veremos aquí en Excel. Entonces, pues aquí yo les voy a pasar esto, muchachos, este glosario. Ustedes verán si quieren añadirles más conceptos, ¿no es cierto? Pues para hacer más robusto el glosario, pero lo importante es que deben de aquí, en estas celdas, poner a qué se refiere cada concepto, la definición, ¿sí? Y ustedes verán si quieren trabajar con ese formato o quieren crear el formato de ustedes, ¿sí? Aquí, ese es el formato, les presento el formato de solicitud de cambios, ¿no es cierto? Este formato de solicitud de cambios, ustedes lo van, una vez finalizado, lo van a vincular a la propuesta técnica, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que aquí voy a agrandarles un poco para que tengan mayor observación, ¿sí? Entonces, esto es un formato de cambio en base, pues, a la revisión de la propuesta técnica que efectúa el cliente. Si ve que hay que hacer cambios, pues, se definen aquí, ¿sí? Entonces, está estructurada por un número de control de solicitud del cambio. Cada cambio que se haga a la propuesta técnica va a tener un código. ¿Quién solicita el cambio? En este caso, el que solicita el cambio es el cliente, ¿sí? Porque nosotros como empresa de desarrollo de software pasamos la propuesta técnica, el cliente la revisa y si ve que hay que hacerle ajustes, pues el solicitante del cambio es el cliente, quien está solicitando el cambio, ¿no? El lugar, pues es la dirección donde el cliente solicita el cambio, ¿no? Aquí voy a cambiar esto. En vez de lado pongo eso, solicitar el cambio, ¿sí? En medio de la solicitud, si el cliente le hace saber al representante de la empresa de desarrollo que hay que ajustarse la propuesta técnica, si por qué medio se le hace saber, si por un correo electrónico, ¿no es cierto? O por una carta de manera física, ¿no es cierto? Entonces ustedes ponen el medio de solicitud. Por lo general se hace en correo electrónico, ¿no es cierto? Van a poner el nombre del gerente del proyecto, ¿sí? Como bien saben, todo producto software que se desarrolle para un cliente debe ser comandado por un gerente del proyecto, que es el que se encarga del cronograma de actividades de cada fase del software para hacer cumplir los tiempos de entrega, ¿no es cierto? Listo. Hasta el momento, ¿hay alguna duda, inquietud respecto a los datos de la solicitud de cambios? Compañeros. Señor, entendido. Listo. Entonces, resulta que hay unas categorías del cambio, ¿sí? En donde, pues, básicamente el cliente, de cierta manera, solicita un cambio y ese cambio puede estar relacionado a unas categorías. ¿Cuáles son las categorías del cambio? Pues el alcance, el cronograma, los costos, la calidad de los recursos o los procedimientos, ¿sí? Entonces, de cierta manera, el cambio, el cliente lo dedujo que iba a ser en el alcance, ¿sí? Es decir, el cliente al revisar en la propuesta técnica, básicamente lo que hace el producto software, o sea, es decir, el alcance, el cliente dice que no, que a ese alcance le hace falta algo más, ¿no es cierto? Entonces, por eso se marca la categoría del cambio del alcance, ¿sí? De pronto, si el cliente, pues, de cierta manera no está de acuerdo con el costo o no está de acuerdo con los recursos, pues marcará, pues, su respectiva categoría del cambio, ¿sí? Resulta que aquí el cliente dijo que no está de acuerdo con el alcance, es decir, que el cliente quiere que el producto software tenga una funcionalidad más, ¿no es cierto? Entonces,
básicamente se procede a marcar la causa o el origen del cambio, ¿no es cierto? Sabemos que el origen del cambio se hace es por la solicitud del cliente, ¿sí? Entonces aquí pues básicamente se marca el origen del cambio, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que también puede ser por reparación de defecto, que es cuando una vez entregado el producto, el software se nota un defecto, una falla, o por una acción correctiva o una acción preventiva, ¿no es cierto? O modificación del documento. ¿Alguna duda hasta el momento? Entonces, es solo señalar la categoría del cambio y señalar la causa o el origen del cambio. ¿Alguna duda hasta el momento? Compañeros. No, señor. Ok. Entonces, una vez ya hayan seleccionado la categoría del cambio y la causa o el origen del cambio, van aquí a hacer la descripción propuesta del cambio, ¿no es cierto? En este caso, el cliente propone un alcance más amplio del proyecto denominado Aplicación Móvil para la Promoción y Comercialización de Productos Alimenticios, ya que requiere añadir en el módulo de análisis de tendencias, es decir, básicamente se hace la descripción de la propuesta del cambio, ¿sí? ¿Por qué se hace el cambio? Y ahí, en ese parrafito, me están indicando que el cliente hace el cambio porque quiere añadir un nuevo módulo de análisis de tendencias debido a que el cliente quiere analizar el comportamiento de la demanda de productos alimenticios para identificar patrones importantes tales como el producto alimenticio más vendido en su negocio y así como los productos menos vendidos. Entonces, se hace la descripción de la propuesta del cambio, el cual, entre palabras, está resumiendo que el cliente hace la propuesta del cambio porque quiere añadir un nuevo módulo de análisis de tendencias. ¿Listo? También se hace una justificación de la propuesta del cambio, ¿sí? Esa justificación de la propuesta del cambio básicamente es justificar por qué se debe, ¿cierto? De cierta manera, fíjense que aquí como empresa de desarrollo de software, velamos por satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Por consiguiente, la justificación del cambio se alinea con la misión de nuestra empresa, con mirar a otorgar las mejores soluciones del software a la medida. Cabe resaltar que el cliente solicita añadir un nuevo módulo de tendencias con el fin de analizar el comportamiento de la demanda de productos para la toma de decisiones del propietario de la tienda. Entonces, fíjense que pues ahí están justificando el por qué se debe realizar ese cambio, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay alguna duda o inquietud en la descripción propuesta del cambio y la justificación? No, señor. Ok, listo. Entonces, fíjense que ante un cambio que haya en la propuesta técnica, pues va a haber un impacto del cambio en la línea base, teniendo en cuenta que básicamente la línea base es, digamos, el punto de partida. Una vez nosotros desarrollemos el software, vamos a compararnos en el punto actual donde estamos con el punto de partida para poder medir indicadores y de cierta manera poder comparar los logros obtenidos entre el punto de partida y el punto donde estamos parados actualmente, ¿no es cierto? Entonces, si miramos aquí, miramos, el impacto puede generar un impacto en el alcance, puede generar un impacto en el costo o puede generar un impacto en la calidad, ¿sí? Si el cliente dijo que hay que añadir un... Qué pena, profe, se le fue el audio.
Aló, ¿me están escuchando? Sí. ¿No hay audio? Aló, ¿me escuchan? Ahorita sí ya se le está escuchando. Listo, ok. Entonces, Sí, señor. les venía diciendo que... Anterior sí se le fue el audio un ratico. Ok, listo. Entonces, les venía diciendo que cuando se hace un cambio, cuando el cliente de cierta manera realiza un cambio, pues puede tener un impacto en el alcance, en el costo y en la calidad. En este caso, pues el impacto va en el alcance, porque al añadir un nuevo módulo, pues va a afectar directamente el alcance, ¿no es cierto? De cierta manera, también el costo va a impactar el costo, porque si en la propuesta técnica se pasa que el proyecto vale un determinado valor, ¿no es cierto? Pues si al añadirle el módulo, pues ese proyecto va a ser más costoso, ¿no es cierto? Entonces también va a impactar el costo, ¿no es cierto? Entonces dice, el costo del proyecto sube su precio al contemplar el costo adicional del desarrollo del nuevo módulo, ¿no es cierto? Es decir, el cliente quiere hacer un cambio, nosotros le decimos que sí, de cierta manera, cambio, nosotros Se entrecorta. Se le fue otra vez el audio, profe. aló, ¿me escuchan? Ahora sí, profe. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, les venía diciendo que ante el cambio que se hace en la propuesta técnica, debido a que el cliente quiere añadir un nuevo módulo, entonces pues va a tener un impacto en el alcance del proyecto, porque el alcance del proyecto va a ser más grande, ¿no es cierto? Y también va a tener un impacto en el costo, porque si bien en la propuesta técnica definimos un valor del proyecto, cuánto vale el proyecto en total, pues si se le añade un nuevo módulo, pues ese costo va a aumentar, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice que el costo del proyecto sube su precio al contemplar el costo adicional del desarrollo del nuevo módulo, ¿no es cierto? Entonces, pues básicamente es describir en cada ítem del impacto el por qué pues impacta ya sea el alcance o el costo, ¿no es cierto? ¿Alguna duda, inquietud con el impacto del cambio? En, Señor. listo. Entonces luego hay un ítem que dice las implicaciones de recursos materiales y capital humano. Entonces, fíjense que dependiendo del módulo que pide el cliente, en este caso pide un módulo de análisis de tendencias, entonces se necesita involucrar un desarrollador con un conocimiento específico. Entonces se argumenta que se requiere contratar un desarrollador experto en aprendizaje computacional con el fin de desarrollar el módulo de análisis de tendencias de productos más vendidos, con el fin de contar con el recurso humano adecuado para el desarrollo de este nuevo módulo. Entonces, fíjense que como el módulo habla sobre análisis de tendencias, pues el desarrollador debe tener un cargo específico en el área, y es lo que llamamos aprendizaje computacional, que es el famoso aprendizaje automático, así que el software con los datos que tiene puede analizar cuáles son los productos más vendidos, en qué temporadas esos productos son más vendidos y cuáles son los productos menos vendidos, ¿no es cierto? Entonces se dice que pues se requiere contratar un desarrollador experto en el área con el fin de desarrollar el respectivo módulo, ¿no es cierto? Luego, implicaciones para los interesados. Dice que básicamente los interesados del proyecto, ¿quiénes son? Primero,
el equipo de desarrollo es un interesado del proyecto y el cliente, quien paga por adquirir el producto del software, también es un interesado, ¿no es cierto? Entonces dice que para la empresa de desarrollo implica más tiempo para el desarrollo del proyecto al considerar desarrollar. Entonces incrementa al añadir un nuevo módulo al proceso para los interesados del proyecto, ¿sí? Por un lado, nosotros como empresa de desarrollo de software, de cierta manera, nos vamos a demorar más desarrollando el producto al tener en cuenta el nuevo módulo que hay que desarrollar. Y por el otro lado, al cliente se le incrementa el costo del proyecto, ¿no es cierto? Ahora dice, implicaciones en la documentación del proyecto. Básicamente, esas implicaciones en la documentación del proyecto, como bien sabemos, a medida que se va desarrollando un proyecto de software, se debe llevar la documentación técnica del proyecto, ¿sí? La documentación del proyecto me indica cómo se desarrolló el proyecto, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, esa documentación se va a ver también implicada porque en la parte inicial no se vinculó el nuevo módulo, pues entonces esa documentación se va a ajustar teniendo en cuenta el nuevo módulo a desarrollar. Por eso se ingresa, la documentación del proyecto se ajustará teniendo en cuenta el nuevo módulo a desarrollar, ¿no es cierto? Y finalmente, en la aprobación del cambio, básicamente va a ir ingresado el nombre del cliente, que es la persona quien está pagando por el producto software, el gerente del proyecto, que es una persona que representa la empresa de desarrollo de software, quien desarrolla el producto software, y el líder técnico, que es la persona líder que dirige al equipo de desarrollo, quien está desarrollando el proyecto. Entonces van los dos nombres de esos roles, los tres nombres, ¿no es cierto? Que ellos son los que aprueban el cambio de la propuesta técnica como tal, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay alguna duda, inquietud hasta el momento? Profe, yo tengo una inquietud. Sí, coménteme. Bueno, si no es necesario que haya unos cambios o adiciones por ejemplo, a ese nuevo módulo, ¿es necesario realizarlo? Bueno, Y la de otra cierta manera. pregunta es, qué pena, profe, Sí. la otra pregunta es si hay varios cambios, entonces ¿se hace uno solo o necesariamente los Ok, sí, entendí. Básicamente, eh, ok, vamos a partir de que el cliente solicita un cambio, ¿sí? Un cambio ya sea por de pronto agregar un nuevo módulo, ¿sí? ¿Sí? El módulo que ustedes quieran, ¿sí? Y vamos de ciertamente a partir de esa condición que yo les doy, ¿sí? Que el cliente revisa la propuesta técnica, quiere hacer un cambio, ¿sí? De la propuesta técnica, ¿sí? Ya sea porque quiere agregar un nuevo módulo o por otro tipo de cambio, ¿sí? ¿Entendido? Entonces, Ok, es decir, sí o no, si para hacer este punto, van a hacer de cuenta si que el cliente le solicita un cambio a pesar de que no lo está pidiendo, ¿sí? ok, profe, listo. Ujú, listo. Entonces, pues básicamente yo les voy a pasar este acto, el formato de control de cambios, con el fin de que en este espacio de aquí, en el espacio virtual que yo voy a habilitar eh, para la actividad de la evidencia 1, actividad 4, competencia 22.050.10.94 de la guía de aprendizaje 2, aquí ustedes van a vincular la propuesta técnica con el glosario agregado, ¿sí? Y para esta actividad
¿no es cierto? Para la actividad que propone la evidencia 2, actividad 4, competencia 22.050.1094 de la guía de aprendizaje 2, en el espacio virtual, porque esto es otro espacio virtual, ¿no? Para esta segunda actividad hay otro espacio virtual y básicamente ese espacio virtual van a subir la propuesta técnica con básicamente el formato de control de cambios, ¿no es cierto? Es decir, ya la propuesta técnica completa. ¿Sí me hago entender? Profe, no le entiendo un punto. Bueno, es Sí. que usted nos dice en el anterior trabajo, creo que es Aquí el en este. mismo. No, en el anterior, en el anterior trabajo que usted nos puso. Ah, sí. Ujú. Creo que es el Sí. mismo. Sí, claro. Es, por eso yo les especifico aquí, les hago la aclaración, ¿sí? Para esta actividad, la que yo les estoy señalando aquí, vean, aquí, esta, escoger la propuesta técnica que ya tienen hecho y le agregan el glosario. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí, señor. Sino que es que me Listo. generó duda fue el otro. Ok. Y para esta actividad, para esta segunda actividad, espera acá se la señalo aquí, ¿no es cierto? Entonces, escoger esa propuesta técnica con el glosario y le van a añadir el formato de control de cambios. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, sino que la evidencia anterior que nosotros subimos ayer, no sé si es en la misma ruta. Sí, bueno, entonces, sí, es la misma ruta. Entonces, hago una aclaración, ¿sí? Yo les voy, de cierta manera, a habilitar el espacio virtual para esta actividad, ¿sí? Y también les voy a habilitar otro espacio virtual para esta actividad, ¿no es cierto? Entonces son dos espacios virtuales nuevos que voy a habilitar para que ustedes carguen esas dos actividades, ¿sí? Entonces cuando yo habilite este espacio virtual, yo les aviso, estimados aprendices, informo que se habilita el espacio virtual para el cargue de esta evidencia de aprendizaje, ¿no es cierto? Y también cuando les habilite el otro espacio virtual para la otra actividad, también yo les aviso, ¿sí? Estimados aprendices, les habilito el espacio virtual para el cargue, de cierta manera, de esta segunda actividad. ¿Sí estamos de acuerdo? Para la No propuesta las técnica, van a habilitar al mismo tiempo. Sí, yo les habilito, yo les informo, ¿sí? Entonces son dos actividades, ¿no es cierto? Entonces, yo les voy a habilitar este espacio virtual para que me carguen esta actividad, ¿sí? Y también voy a habilitar otro espacio virtual para que me carguen esta actividad, ¿sí? ¿Sí? Que la de arriba, la evidencia de arriba es el glosario. Es la propuesta técnica vinculando el glosario, ¿sí? Ok. Toca subir ambas, la Y propuesta técnica y se le incluye el glosario. correcto, en sí me van a subir un solo documento que es la propuesta técnica y esa propuesta técnica va a traer vinculada el glosario de terminología, ¿sí? En un solo Ok. documento PDF, ¿sí? Y en Y la otra esta segunda, actividad, en esta otra actividad me van a vincular un solo documento que contenga pues la propuesta técnica con el glosario de terminología y con el formato de control de cambios, ¿sí? ok, listo. Ambas llevan la propuesta, el glosario y la propuesta técnica que ya tenemos hecha, solo que la segunda lleva el El formato de control de formato cambios. de... Ok.
de control de cambio, ¿sí? Entonces, fíjense que pues esta guía está como diseñada como para que en cada punto se complete más la propuesta técnica, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿entendido? Esas dos. Sí, 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 señor. señor, entendido. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, de esta manera, yo voy de cierta manera a subir la grabación en territorio, yo les aviso, también voy a habilitar los dos espacios virtuales, también yo les aviso, para que procedan a realizar esas dos actividades. ¿Listo? Ok, listo, doctor. Listo. Profe, ¿qué fecha? Entonces, listo. Entonces la fecha vamos a dejarla para el día sábado 16 de septiembre. Ok, profe, listo. Listo. Bueno, entonces no olvidar si el aprendiz lo terminó antes, lo puede subir, o si lo terminó en la fecha establecida, lo puede subir, o si de pronto se demoró un día más en entregarlo o 2 días más en entregarlo, lo puede subir, pero lo importante es tratar de responder a esas fechas estipuladas. ¿Listo? Listo, profe. Listo, entonces, no siendo más, nos veríamos en la próxima sesión. De cierta manera, gracias por asistir a la sesión de clases y cualquier duda o inquietud, pues estaré pendiente al grupo en WhatsApp. ¿Listo? Ya en un momento les cargo la grabación del video y les doy los insumos por el WhatsApp. Que estén bien y buena noche para todos. Listo, profe. Buenas noches, Listo, profe. muchas gracias. Profe, Buenas noches. pregunta. Bueno. ¿Sí? Profe, pregunta. O sea que ya terminando Sí, con esta Enrique. parte técnica, ya empezaríamos más al operativo del programa. Sí, sí, ya iniciamos una nueva guía, sí. Ujú. Ah, bueno, listo, profe. Excelente, muchas gracias.